el Señor me les bendiga. Un gusto estar con ustedes en esta mañana para bendecir el nombre del Señor en este precioso domingo. Yo me alegré con los que decían: a la casa del Señor iremos, y esta es una forma de estar en la casa del Señor, a través de la virtualidad, de nuestra iglesia virtual. Bienvenidos a la comunidad cristiana de crecimiento integral. Gracias a Gloria y a Patricia por introducir este tiempo lindo que el Señor nos regala, y al Ministerio de la Alabanza por bendecirnos, por llenarnos de la presencia de Dios. Gracias a ustedes por conectarse y por tener este privilegio de compartir juntos la palabra del Señor, palabra que nos anima. Razón tuvo Jesús cuando repitió el texto de Deuteronomio diciendo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta mañana, una palabra preciosa de parte de nuestro Señor: cómo superar las crisis. Es un tiempo propicio para hablar de esto, cómo superar las crisis. Gracias a todos los que nos siguen. Por favor, envíe el link de nuestro culto, de nuestra reunión, para sus amigos, para sus contactos, ya que podemos evangelizar ahora a través de un simple link. Personas que no han ido a la iglesia presencial pueden estar con nosotros en esta iglesia virtual y compartir la palabra del Señor. Entonces les animo a hacerlo. Les animo que les compartan el link, no solo de nuestra reunión dominical, sino de nuestros tiempos de estudio bíblico los días martes y jueves, y también el WhatsApp de nuestra comunidad, en la que van a recibir todos los días un pequeño devocional donde buscamos el rostro de Dios. Y también gracias por apoyarnos, por apoyar este ministerio de la comunidad cristiana de crecimiento integral. Gracias por su ofrenda, gracias por su participación, por su donación. Estamos en este momento todos unidos para salir adelante en medio de la dificultad, pero entre todos vamos a salir adelante. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios les llene de su presencia y les colme de trabajo, les colme de bendiciones, que haya abundancia de pan en cada casa y bendición de parte del cielo. Vamos a compartir la palabra del Señor. Para ello quiero invitarles a ponerse cómodos en su casa. Póngase cómodo, busque la Biblia. Si estás en la sala, ponte cómodo. Si estás en otro lugar de tu casa, en tu alcoba, en tu cuarto de estudio, con tu familia, bueno, dispongámonos para escuchar el consejo de Dios, tomemos apuntes y vamos a orar para iniciar este tiempo que Dios nos regala. Padre Celestial, en esta mañana de domingo preciosa, nos unimos hoy a través de los medios virtuales, producto de una pandemia mundial. Pero hoy, Dios, nos das el privilegio de compartir la palabra, de escucharla a través de la virtualidad, de que cada una de nuestras casas se convierta en una pequeña congregación donde tú llegas con la palabra. Gracias, buen Dios. Te amamos. Ruego que bendigas a cada familia. Si están pasando alguna crisis, alguna angustia, alguna necesidad, te pido, Señor, que les ayudes en este momento, que les bendigas, que les fortalezcas. Si hay enfermos en casa, tu mano de misericordia sobre ellos. Si hay alguien falto de empleo, abre puerta de bendición, Señor. Si hay crisis en casa también, dale la guía de tu Espíritu Santo para poder superarlo y estar en mejores condiciones. Muchas gracias, Señor. Bendigo las personas que por primera vez nos escuchan, para que tu palabra llegue a lo profundo de sus corazones. Gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Vamos a leer a partir del versículo 22. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado, mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba allí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua.
Y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡Es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: ¡Calma! Soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo y como comenzaba a hundirse gritó: ¡Sálvame, Señor! Al momento Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Cruzaron al lago y llegaron a tierra de Genesaret. La gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región. Le llevaban los enfermos y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos los que la tocaban quedaban sanos. Amén y amén. De pequeño creía que ser grande era lograr un mundo de felicidad, que iba a tener una gran familia, un gran trabajo, iba a poder viajar y que la selección Colombia nunca iba a perder, como el apabullante 6-1 que acabamos de recibir, que nunca iba a perder. Y mil cosas me imaginaba de pequeño, que mis papás ya no me iban a regañar más porque ya era grande. Bueno, todas esas cosas que a lo mejor de niños pensamos. Sin embargo, crecí y me he encontrado con un mundo un poco diferente, un poco distinto al que me imaginé de pequeño. Y he caído en tantas crisis en la vida. Algunas, tengo que decirlo y siempre lo he confesado, han sido mi responsabilidad. No son responsabilidad de nadie más, son mi responsabilidad. Tantas crisis que ya ni siquiera las puedo contar, son tantas. Y entonces aquí de adulto, ya viendo la vida de otra manera tan diferente, me pregunto: ¿por qué no volver a ser niño? La crisis es una travesía que nos lleva desde un punto de partida. El punto de partida es el conflicto, la situación complicada. Y de cómo la afrontamos, vamos a poder superarla y llegar hasta el otro lugar o sucumbir en el intento. Este pasaje que acabamos de leer de la palabra del Señor nos va a enseñar cómo superar las crisis. Entonces, entremos en él un poco. Nos dice la Escritura, en primer lugar allí en el versículo 22 y 23, que después de esto, esa expresión es interesante, después de esto. ¿Qué significa después de esto? Pues el pasaje inmediatamente anterior nos dice que Jesús acaba de darle de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. El momento es apoteósico. El triunfo ha sido absoluto. Con unos pocos peces y panes, pues la victoria, la cosecha ha sido extraordinaria. Y los discípulos no pueden estar en una mejor situación sino en esta que están viviendo. La gente los admira, han comido todas las personas. Yo me imagino a cada uno llamando a los discípulos y preguntándoles si el Señor siempre hace esto, qué más milagros los han visto hacer. Y yo me los imagino comentando: oh, esto es lo más pequeño que ha hecho, hizo tal cosa, hizo esta, y ustedes ya aprendieron. Bueno, era un momento apoteósico. Sin embargo, en el momento más importante, en el momento de gloria de los discípulos y del Señor Jesús, dice que el Señor les hizo subir en una barca. Esa expresión hizo subir es un imperativo, es una palabra fuerte, ¿no? Es decir, los sacó de esa zona de confort y de gloria y les ordenó que se subieran en la barca para ir a otro lugar, para que se fueran para otro sitio. La crisis llegó a los discípulos después de un momento glorioso.
cuando se estaba viviendo el mejor momento, el Señor los obliga a irse de ese lugar y empieza entonces a navegar. Se van para ese espacio, llegando a la meta era Genesaret, y se van y tienen que irse, pero con resistencia, porque siempre tendemos resistencia a evitarnos la comodidad. Ya estamos cómodos aquí, quedémonos aquí. ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué nos tenemos que desacomodar para ir a enfrentar lo desconocido? Algunas personas hace mucho tiempo se les terminó su ciclo en algunas empresas, pero por físico temor a lo desconocido se quedaron allí y no han querido avanzar, no han querido desarrollar otras cosas. Terminaron una carrera profesional, pero por físico temor se quedaron cumpliendo otras funciones que ya no son de su profesión, pero tienen como la seguridad de un salario quincenal o mensual. Siempre la comodidad va a ser una tentación para quedarnos allí y para evitarnos lo desconocido. Pues eso le va a pasar a estos discípulos, que van a tener que enfrentar algo desconocido porque el Señor los llevó y los obligó. Y en esa resistencia pues van a encontrarse con semejante situación, con semejante crisis. Yo creo que es muy importante entender que en la vida todo tiene su tiempo. Vamos a verlo dentro de 8 días. El Eclesiastés, siendo muy sabio, nos dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír y tiempo de llorar. Y ya hay momentos en que debemos finalizar ciclos. Así sean ciclos victoriosos, tenemos que finalizarlos para iniciar otro ciclo. Cuando no lo logramos hacer, nos estancamos. Así sean tiempos gloriosos. Y nosotros como seres humanos buscamos esa comodidad y ahí entonces cometemos muchísimos errores. Pues el Señor les quitó la comodidad a sus discípulos y ahora los envía a la mar, y lo peor de ello es que no los acompaña, por lo menos físicamente, sino que dice la Escritura que mientras Él despedía a todas las personas que estaban con Él, Él los envió y luego, llegando la noche, estaba solo y se había quedado orando. Se quedó y se fue a orar solo. Pues mientras eso sucede, según el versículo 24, la barca ya había avanzado bastante y estaba lejos de la tierra firme, y de pronto las olas azotaban la barca. Se levantó una tempestad. Tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús caminando sobre el agua. A la madrugada, Jesús caminó sobre ellos, y cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo que era un fantasma. Pues la tempestad, en medio de la situación, de la dificultad, de esta travesía que están desarrollando, se presenta la crisis. Y no es una crisis nada fácil. Está oscuro, en medio del mar. Vivimos esta semana pasada la crisis en nuestro país del huracán Iota. ¿Se pueden imaginar la fuerza del mar, la fuerza de las olas, con una barca en medio de ella? De noche ni siquiera pueden ver. Como si fuese poco, sienten que hay, que la barca se va a partir, que van a morir, y sienten que incluso aparecen fantasmas. Van llenos de miedo. Ay, la vida cuando nos sorprende con las crisis, ni siquiera esperan, ¿no? Como que ni siquiera hacen fila. A veces uno bromeando dice, pero por favor, hagan fila, no se me vengan todas las crisis encima de un momento para otro. Pero no hacen fila. En este momento, no solo están en medio del mar, no solo es de noche, sino que las olas tempestuosamente se levantan y están a punto de abnegar. Y ellos allí casi muriendo, casi en crisis, como si fuese poco, ven a la distancia un fantasma y su crisis interior pues se agudiza, porque dice la Escritura que estaban llenos de miedo. En ese momento dice la Escritura que Jesús se les aparece. Versículo 27 dice, Jesús les habló diciéndoles,
calma, soy yo, no tengan miedo. Mire qué expresión bonita, ¿no? Calma. Es una palabra que infunde fuerza interior, que infunde confianza. Qué bueno es encontrar esas palabras en medio de la crisis. Encontrar que el Señor Jesús aparece para decirles: tranquilícense, yo estoy con ustedes. ¿Pueden ustedes en su imaginación ir a ese mar tempestuoso, a esa crisis que están viviendo, a esa angustia terrible, a unas olas que levantan la barca, ellos llenos de miedo, y de pronto escuchan esa voz apacible que transmitía paz, que transmitía tranquilidad, diciéndoles: calma, no tengan miedo, soy yo? En medio de esa crisis, qué bueno es eso. No solamente la voz del Señor, sino la voz de un amigo, de un familiar, de un líder espiritual que nos puede decir: tranquilos, tranquilos, no se angustien, no se preocupen. Mire lo que pasa. Dice la palabra del Señor que inmediatamente en el versículo 28 Pedro le responde. No lo está viendo porque es oscuro, pero ha escuchado la voz y sabe de quién es la voz. Y le responde, diciéndole: Señor, si eres tú, tiene la duda, ¿no? Si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Y el Señor le autoriza, le dice: ven. Pedro entonces se baja de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro está caminando en medio del miedo, y eso es importante cuando tenemos crisis. No podemos esperar el momento de nuestra certeza para lanzarnos a nuevamente echar a andar la vida. A veces la vida la hacemos entre la fe y el miedo, entre la angustia que podemos tener, pero caminando. Pedro no se queda quieto, se arroja y dice: bueno, si estoy en esta crisis y si el Señor está allí, pues voy a caminar. Tengo miedo, pero voy a caminar. Y entonces la Escritura nos dice que iba en dirección a Jesús. Es decir, Pedro hace lo correcto en caminar en dirección al Señor. Y eso nos está dejando ya enseñanzas. Cuando tenemos crisis, lo que menos podemos hacer es apartarnos de Jesús. Lo que menos podemos hacer es dejar de congregarnos, así sea virtualmente o muy pronto presencialmente. No podemos dejar a un lado el estar pegados al Señor Jesucristo. Y eso lo hace bien Pedro en un momento. Camina en dirección a Jesús. Estás viviendo crisis, estás viviendo problemas, angustias. Camina en dirección a Jesús. Pero dice esto: pero al notar la fuerza del viento tuvo miedo, y como comenzaba a hundirse, gritó. Pedro hace lo incorrecto cuando puso su atención en la fuerza del viento. Mire qué interesante. Pedro hace lo correcto en caminar en dirección a Jesús. Pero Pedro hace lo incorrecto cuando pone su atención en la fuerza del viento. Creo que eso nos habla a todos nosotros, ¿verdad? A veces definitivamente ponemos la atención no en Jesús, que ha prometido estar con nosotros. Ponemos nuestra atención en el problema, en la crisis, en la dificultad, en la angustia. Y luego dice la Escritura que en medio de eso, cuando comenzaba a hundirse, gritó: ¡sálvame, Señor! Pedro hace lo correcto cuando busca la ayuda en Jesús. Es un jueguito ahí de palabras. Hace lo correcto cuando mira a Jesús y camina en dirección a Él. Hace lo incorrecto cuando pone su atención en la fuerza del viento. Y hace lo correcto cuando busca la ayuda en el Señor Jesucristo. Así estamos manejando las crisis, los problemas, las angustias, las dificultades. Así estamos. Pues bien, dice que el Señor al momento extendió su mano. Qué bueno es Jesús, que en la crisis, en el problema, extiende sus manos para ayudarnos. Y aquí, aunque le está ayudando, hay una pequeña reprensión, porque le dice
qué poca fe tienes. Qué poca fe tienes. Te quedaste sin empleo. Qué poca fe tienes. Estás pasando una crisis. Qué poca fe tienes. Si es que no estás cogido de la mano del Señor y estás teniendo miedo y estás angustiado y más bien estás buscando otras soluciones, qué poca fe tienes. El Señor extendió su mano y le dice, ¿por qué dudaste? Viene el reclamo, qué poca fe tienes. Pero inmediatamente dice, ¿por qué dudaste? ¿Sabe? Ahí hay una tremenda enseñanza para que nosotros podamos superar nuestras crisis. Hacemos lo correcto cuando caminamos viendo a Jesús. Hacemos lo incorrecto cuando ponemos nuestra atención en la fuerza de los vientos. Hacemos lo correcto cuando pedimos ayuda al Señor, cuando buscamos la ayuda de Jesús. Y Él en su misericordia nos ayuda y nos sostiene y nos dice, ¿por qué dudaste? Ten fe, no te voy a dejar. Dice la Escritura entonces que Jesús lo salva con un pequeño regaño por la poca fe. Si hemos caminado tantos años en la vida cristiana, tantos momentos, tantos triunfos que el Señor nos ha dado, pues ese Jesús también camina con nosotros en este tiempo. También nos ayuda. Esta pandemia ha sacado nuestras fragilidades, nuestra vulnerabilidad a flote, ha sacado nuestra crisis. Hay crisis de salud, hay crisis económica. Los líderes políticos se han dejado ver y hemos visto que no tenemos líderes políticos, líderes eclesiales. Bueno, la pandemia nos ha permitido ver cuán vulnerables somos, pero hacemos lo correcto cuando miramos a Jesús. Hacemos lo incorrecto cuando miramos el ímpetu de los vientos, de las crisis. Hacemos lo correcto cuando buscamos ayuda en Él, porque Él nos va a salvar. Cuando extiende su mano y lo saca del medio del agua, dice que cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Y entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Yo no sé cómo sería eso. Me imagino todos lavados ahí tratando de ponerse de rodillas. El mar ya está quieto, está tranquilo. La situación difícil ha pasado, aunque todavía no hay luz porque están apenas en el amanecer, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Ya sienten la tranquilidad de que Jesús está con ellos. Inmediatamente, según el versículo 34, después de que lo declaran el Hijo de Dios, cruzaron el lago. Recordemos que dijimos al comienzo que la crisis era una travesía desde un punto, que la intención de la crisis no era que sucumbiéramos frente a ella, sino que llegáramos a la otra orilla. Pues dice la Escritura que llegaron a tierra en Genesaret y la gente del lugar reconoció a Jesús y la noticia se extendió por toda la región y le llevaban enfermos, le llevaban personas para que los sanaran y para que fueran tocados por el Señor, al menos el borde de su capa, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Partimos de la multiplicación de los panes, momento glorioso. No se querían mover de allá. Vino la crisis. Y cuando se superó la crisis, vino un nuevo comienzo. Y el nuevo comienzo es que ya había una sociedad que no necesitaba pan. Era una sociedad de enfermos que necesitaba sanidad. Entonces había que seguir desarrollando. Ya no hay multiplicación de panes. Ahora hay enfermos y necesitan sanidad. Y es lo que hay que hacer, porque nuevamente hay un nuevo comienzo. Entonces podemos decir que en este pasaje el Señor les permitió salir de ese lugar, porque a veces hay que salir, todo tiene su tiempo. Si no salimos en el momento adecuado, indicado, y nos quedamos en las glorias del ayer, pues nos estancamos. Salió de ese lugar, pero después de salir vino la crisis. Crisis difícil para ellos, de noche,
con tormenta fuerte, con oleaje fuerte, ellos llenos de miedo. Y Pedro se convierte en un prototipo de cómo superarlas. Señor, voy a caminar. Sí, venga. Así tenga miedo, camine, no se quede allí, vamos a caminar. Eso es como la travesía del Éxodo, donde el mar se abrió y pues habría miedo al pasar, pero había que pasar, porque si nos quedamos atrás, los egipcios nos acaban. Entonces había que pasar. Así le pasó a Pedro. A veces hay que pasar y hay que caminar, así sea en medio del miedo. Hizo lo correcto cuando miró a Jesús. Hizo lo incorrecto cuando se preocupó por todos los problemas que habían alrededor y por el ímpetu del viento. Hizo lo correcto cuando pidió ayuda en el Señor, y el Señor le anima a seguir creciendo en la fe para que en futuros momentos difíciles ya Él los pueda superar con tranquilidad, y aunque se levanten las olas más terribles, entienda que la crisis no ha llegado para que Él se acabe, para que Él sucumba, sino para que llegue a la otra ribera. Yo no sé cómo estás hoy. A lo mejor esta pandemia ha sacado lo más débil de tu vida. Te dejó sin trabajo, te dejó en crisis, hasta enfermo. La economía se fue al traste. Pues Jesús nos quiere enseñar hoy cómo superar las crisis y seguir adelante. Y tener un nuevo comienzo. Porque a veces ya no se necesita una multiplicación de panes. Se necesita un nuevo comienzo. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile al Señor, Señor, yo necesito superar mis crisis. Familiares, económicas, sociales, qué sé yo. Puedes estar viviendo un momento difícil y sentirte fracasado. No te sientas así. Dios hoy me ha puesto una palabra para restaurarte y para decirte que aunque tengas miedo, camines, que haces lo correcto mirando a Jesús, que haces lo incorrecto viendo los ímpetus de los vientos, que haces lo correcto pidiendo ayuda a Jesús, y que tu fe va a ir creciendo hasta que tengas un nuevo comienzo, porque la vida no se te ha acabado. Si ya multiplicaste panes, ahora hay gente que necesita sanidad. Padre Celestial, en esta mañana de domingo te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre. Yo mismo tengo que venir ante tu presencia y decirte, ayúdame porque a mí las olas se me han levantado y hasta me he sentido ahogar. Pero hoy tu palabra a mí me da fuerza, me da vida, me da ánimo de seguir luchando en medio de la vida. Y yo he iniciado esta travesía, Señor, y debo llegar al otro lugar, a la otra ribera, porque aún hay gente que sanar, gente que darle de ti. Te pido por cada persona que nos ha escuchado en esta mañana, toca su vida y su corazón, levántalos y restaura hoy su fe, y que se fortalezcan en tu nombre, Señor. Y a ese que nos escuchó por primera vez y su barca está que se hunde, que hoy pueda extender su mano, Señor, y cogerse de ti, porque tú no lo dejarás hundir jamás. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Qué gusto estar con ustedes este domingo y qué gusto escuchar la palabra de Dios que nos dice cómo superar las crisis. Les invito hoy a fortalecerse en fe, que el Señor está con nosotros y vamos a salir adelante. Dios nos va a seguir ayudando. No nos soltemos de su mano. Recuerde que el día martes y el día jueves siempre vamos a tener un tiempo devocional a las 8 de la noche. Ahora estamos viendo las parábolas de Jesús, parábolas extraordinarias del Señor que nos enriquecen y nos bendicen. Entonces no se las pierdan, los martes y los jueves a las 8. Y como les dije al comienzo, en WhatsApp usted puede inscribirse para que llegue un devocional todos los días, muy temprano, para iniciar el día tomados del Señor. Por lo demás, amados, muchas gracias por estar con nosotros en esta preciosa reunión que Dios nos regala. Dios los bendiga, cuídense mucho en casa. Pronto queremos vernos, ojalá podernos abrazar, pronto será. Dios los bendiga y no se olviden de lo que dijo Pablo. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao, feliz domingo.